Día viernes, en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, viernes 18 de agosto del año 2023. Estamos cursando el cuarto año de un gobierno de coalición que no es del Frente Amplio, que no es, lo digo, tres puntos, no es marxista o es marxista. El Estado que tenemos tiene mucho de neomarxismo, neoconstitucionalismo, marxismo, ¿no? ¿Cómo le va, coronel? Está con nosotros el coronel Roberto Velasco una vez más, con quien empezamos ese ciclo llamado Occidente en Jaque. Ya estamos en el capítulo 19, pero hoy no vamos a ingresar a ese ciclo. Estamos por tratar un tema con el coronel Velasco que es muy interesante y que está en su libro Camino al 73, libro que escribió junto al coronel Alfredo Bravo, ambos egresados de la escuela militar. Escriben este libro que es realmente un compendio de datos muy interesantes, de datos históricos, en rigor históricos, con documentación, eh, por supuesto con fuente chequeada, y que nos da cuenta de una historia reciente del Uruguay que experimenta la ruptura de las instituciones, experimenta la ruptura constitucional del Estado de Derecho en aquel golpe de Estado de 1973. Vamos a hablar con el coronel Roberto Velasco de, por lo menos, los momentos previos, los antecedentes inmediatos causales de ese golpe de Estado, cómo sobrevino ese golpe de Estado, qué pasó antes, institucionalmente y políticamente, qué pasaba ahí en ese contexto de Guerra Fría. Hablamos contexto de Guerra Fría, estamos hablando de aquella guerra bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética buscando instalar en América Latina el modelo socialista marxista-leninista, el modelo comunista, que evidentemente se había instalado en Cuba, que había declarado a su revolución en el año 1961, revolución del 59, cuando toma el poder Fidel Castro, en el 61 la declara definitivamente un régimen marxista-leninista. Es decir, Cuba pasa a ser un Estado comunista, que luego se va a alinear a la Unión Soviética y va a romantizar ese modelo político y económico, ese régimen, y va a tener, bueno, sus repercusiones en todo el continente, suscitándose guerras de baja intensidad, se le llama, es decir, guerras que se instalaban en nuestros países buscando derrocar por dentro, primero desestabilizando, para llegar al cometido final que era tirar abajo las instituciones y al sistema político que representaba esas instituciones democráticas de nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Te sabe, es un tema apasionante. Le voy a, le voy a explicar porque yo siempre cuando toco este tema lo arranco con una frase de Zorrilla de San Martín, de la leyenda patria. Mm, El Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera. mm, mm, La República Oriental del Uruguay dormía la siesta, era un país idílico, estaba fuera de todo el foco. mm. La gente eh, se movía en base a valores, no en base a poder económico. ¿Qué? A uno salía a la calle a jugar y lo vigilaba la vecina, lo vigilaba el peluquero de la esquina, después había lugares de reunión, habitualmente eran los bares, Los bares, las donde se, jun- cantinas. donde se juntaba gente de todas las clases sociales Sí, y conversaban. sí. Yo siempre cuento la misma anécdota. Mi padre paraba en un bar en Domingo Aramburú y Arenal Grande. El Mm, dueño era un señor Lamas, un español bajito, mm, un individuo espectacular. mm, Entonces, mi papá en aquella época tomaba espinillar, mm. que era una bebida de clase media, media Hacia abajo. acomodada. ¿Cómo? ¿Acomodada? Claro, Sí. porque no había whisky. Era el El whisky whisky, era importado el whisky. le decían el Había whisky uruguayo al espinillar, espinillar. claro, había espinillar, añeja especial, grapa y caña, todo en cap. Claro, claro, claro. Y al bar iba un señor, un moreno alto, que era recolector de residuos, trabajaba en unos camiones grises de la intendencia. Mm, Empezaban a conversar. Y tomaba vino el señor, que mm, valía menos que la medida de espinillar. claro. Entonces, mi padre lo invitaba con un vaso de vino, Mm, seguían conversando, el señor invitaba a mi padre con un espinillar. mm,
Y al final, cuando se iba, yo lo acompañaba mucho, papá. Cuando se iba, el señor Lama le hacía la cuenta, entonces le ponía dos espinillar y abajo le ponía ya sabe. Era la diferencia de precio entre el vaso de vino y la medida de espinillar. Porque el Claro, señor que trabajaba no podía pagar más que el vaso de vino. claro, Entonces, claro. era un país era un país que se manejaba así. Era un Esa, país esa, sano. esa solidaridad que era espontánea y estaba instalada en la sociedad uruguaya, ¿no? Era un Claro, país sano. todo el mundo, es decir, uno cuando habla el término pichi, el pichi era el individuo que delinquía, Claro. pero que era de alta alcurnia aparte. Ujú. Sí, sí, Cuando el quiebre del Banco Transatlántico, los dueños pasaron a ser los pichis de la sociedad. Hubo una condena social impresionante. claro, claro. Porque era, se Eh, experimentaba que era una traición, ¿no? Una gran es traición. a los valores de la sociedad. Claro, claro, que vivía como con códigos morales de honor, de honorabilidad, y se Claro. respiraba en los barrios. Yo incluso le Sí, agrego otra anécdota. Cuando jugamos a la pelota en la calle, pues yo lo llegué a vivir ese país. Yo lo en mi claro. infancia vivió la transición de aquella democracia que se caía a pedazos. Éramos niños, no nos dábamos cuenta nosotros lo que estaba pasando. Pero vivimos Pero, esa transición con lo que luego fue el golpe de Estado, y jugando en la calle, claro, entretenido, de pronto sentíamos el bocinazo de los camiones que llegaban, que repartían la leche, aquella que venía en los carritos claro. de fierro, con los Sí. fierritos, y las botellitas de vidrio con el aluminio arriba, la tapita, y Sí, nos sí. tocaban bocinas, che, a ver si se corren, cuídate un poco, si no le voy a decir a tu madre, cuídense, salgan de la calle, lo Sí. va a pisar un Eh, camión todavía. Era así. Claro. Y antes de eso, usted dejaba la botella de leche en la puerta de la casa con la plata Ah, adentro sí, y al otro día encontraba la botella de leche con leche, sí, ¿verdad? Y el lechero llevaba la botella y se había llevado el dinero sin ningún inconveniente. Bueno, es así. ese país empezó a entrar en crisis que la gente no se daba cuenta. Cuando se recupera Europa con el plan Marshall y termina la guerra de Corea. Mm, Y ahí nuestros productos, los commodities de siempre, mm, agroindustriales y ganaderos, se devaluaron, se dejó de vender y el país utilizaba la plata que tenía de la ganancia de las guerras anteriores para subsidiar un montón de cosas. claro. Y a su vez, las corrientes políticas contestatarias, léase socialismo, léase marxismo, etcétera, empezaron una serie de conflictos que paralizaron el país. Y una Ah, cosa más, coronel, le agrego, que también fue determinante en el proceso inflacionario del país, que la OLP había decidido cortar el petróleo para subir el precio. ¿Se acuerda que especulaban con los precios? eso Y fue la crisis del 73, Exacto, por la cual el país hizo la boya petrolera claro, claro, y compró un superpetrolero ujú, claro. para Porque asegurarse el el abastecimiento de petróleo abastecimiento de petróleo, claro, porque ah, si no se dispara, ¿no? Y se hace y inflacionaria la ahorrarse los economía. fletes aparte, Claro, los fletes, porque era de la Marina, de la Armada era, y la tripulación era de la Marina. claro. Ahí empezó la compra anticipada que Uruguay empezaba a hacer, ¿no? Al precio Claro, de... reserva para 90 días. claro, claro, Claro. claro. Bueno, todo esto lleva a que empiece a aparecer un señor, un diputado, un abogado muy joven Mm, del Partido Nacional, Ariel Collazo. Él va a Cuba en el año 60, fines del 60, mm, y viene enamorado de la Revolución Cubana. mm, Y es el que le da el gran impulso a la Revolución Cubana. mm, Y en ese interín se junta con Sendik, que era el Partido Socialista, y ahí empiezan sus tropelías creando UTA en el norte, y como venía el año electoral en el 61, ujú. año electoral, Sí, prevén ocupar dos campos, el campo de Silva y Rosa y la estancia de Palmares, para obligar que el Estado tenga que tomar una acción represiva muy importante a los efectos de restarle votos a los partidos tradicionales. ujú, claro. Por el juego político Sí, de siempre, sí, Ariel Collazo tranza políticamente con otros partidos porque crea el Movimiento Revolucionario Oriental,
ujú, tranza con otros partidos para ir por la vía electoral. mm, El famoso operativo del Club de Tiro Suizo queda pospuesto para el año 62. mm. Y ese acuerdo que hace Collazo lo hace con partidos políticos Sí, lo de aquel hace entonces. con el Fidel, Mm. y crean el Frente Izquierda de Liberación, valga el Sí, acrónico Fidel, y con eso van a las elecciones. el acrónico es muy significativo, ¿no? El Fidel, Claro, 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 sí, 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 sí. ¿No? Muy sí. bien, sigue avanzando y sigue Ese es progresando el el primer movimiento. lema, ¿verdad? De esa Sí, coalición que va a ser el Frente es Amplio. la última vez que la izquierda va con dos o tres partidos. Partido Comunista por un lado, el Fidel por el otro. Después ya para el 71 se van a juntar. Claro, claro. ¿No? Y aparece el Frente Amplio. Ahí se, claro, se funda el Frente Amplio, ¿No? claro. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento subversivo viene escalando en sus posiciones y va teniendo la iniciativa revolucionaria. Y el poder político, acostumbrado a otra cosa, al romanticismo ese romanticismo español de mantenerse aferrado a costumbres y a códigos, ya, no les permite ver, pienso yo, Mm, la gravedad del problema. claro, No lo ven. sí, sí. Entonces, la policía, con sus precarios medios, porque la policía tenía unos medios, no era la policía de hoy, era policía que andaba en bicicleta, andaba caminando por el barrio, era un vecino más. Un vecino más, sí, sí, sí. Claro, cuando aparecían delincuentes pesados venían de Argentina, Ajá, claro, como claro, el de Liberáis, por ejemplo, que eran claro. todos argentinos. Como que los argentinos liberáis, sí, sí, Los claro. ladrones nuestros tenían códigos también, Ujú, sí. cuidaban el barrio, hacían un montón de cosas, y se manejaban con sus códigos. Y el pequeño robo no existía en aquel entonces. Ese robo que hoy es normal, el del rastrillo, el que No, roba, no, el copamiento ese que se está dando muy seguido y a veces se no, llevan no, el 5 o 10 mil delincuente pesos. nuestro no era violento, No, no, para nada. no. Esta no era una sociedad violenta. Había el ladrón oportunista, ¿se acuerda? Aquel que si se Claro, descuidaban en la casa, pronto al tiempo uno se daba cuenta que había faltado algo y ah, más o menos deducía que había sido aquel ¿quién podría haber botija sido? de Claro, que venía más bien de los ranchos, de tal. Claro. sí, sí, sí. Era Era, así, sí, era un país pacífico y sí, dialoguista. sí, sí. Todo el mundo dialogaba y había unas discusiones políticas que parecía que se estaban matando por el tono de voz, Mm. pero estaban sentados uno frente al otro conversando. Era Apasionados un, con sus ideas, más bien, ¿no? claro, Claro, era un país así. sí. Esto empieza a cambiar porque el movimiento de liberación nacional empieza a escalar en su accionar y el poder político pretendiendo, vamos a pensar bien, Mm, pretendiendo solucionar el problema por vías políticas, mm, entabla ciertas conversaciones con ellos, particularmente para las elecciones del año 71. mm, Ese es el año bisagra del país. ujú. Pasaron tres cosas importantísimas en el 71. Primero se fugan 38 sediciosas presas en la cárcel de la calle Cabildo, en julio. Mm. Y en septiembre, la noche del 5 a 6 de septiembre del 71, se escapan 106 sediciosos y 5 delincuentes comunes por un túnel, este, al mejor estilo cinematográfico, excavado del interior del penal hacia afuera. Estilo Alcatraz, prácticamente. Sí, sí, pero con una exactitud meridiana. Ujú, Almirante, el ingeniero Almirante fue el que hizo todos los cálculos e inventó unos aparatos mm, para conducir la construcción del túnel. ujú. Se escaparon. En ese Profesionales. momento es que el presidente Pacheco Areco Ujú, sustituye a la policía, de la conducción de las operaciones antisubversivas y dispone, como era el mando superior junto con el ministro, mm, el accionar de las Fuerzas Armadas mm, en represión de esa nueva clase de delincuentes que mm. estaban asolando la República. Coronel, vamos a cerrar esta primera parte acá. Repasemos entonces, ¿cuándo comienza a manifestarse esa nueva forma de delinquir
ya organizada, más profesional y con motivos ideológicos, con motivos políticos. Hablamos de Collazo, hablamos de ese movimiento con Sendik. ¿De qué año a qué año? Mi Como convicción una es que primera etapa, digamos, donde se la idea manifiesta claro. revolucionaria empieza a cundir en 1958. Sí, claro, claro, claro. Pero digamos que se hace muy visible ya para el sistema político. El primer operativo es el Club de Tiro Suizo 1962. Bien, bien. Y estamos Ahí, llegando a 1972, sete- 70. y ahora llegamos al 71, a septiembre del 71. Vamos a cortar acá. Este es un Y, vuelo de pájaros esto, ¿verdad? Muy sí, rápido. estamos haciendo vuelo de pájaro. Pero vamos a cortar acá, así queda masticando el oyente y el que nos está viendo este video, que quede con esta Brillante. expectativa y a partir de este año seguimos con usted hacia adelante. Vamos a Sí, explicarnos un poquito qué significaron las medidas prontas de seguridad. ¿Están en la Constitución las medidas prontas de seguridad? ¿Hay un artículo que las determina, que le da potestades al presidente, al Poder Ejecutivo, a la Asamblea General también? Bueno, vamos a ir a ese punto también. ¿Y por qué se sí, aplicaron esas medidas prontas de seguridad? ¿Eran de algún modo un adelanto político de la situación de conmoción, de intranquilidad, ya de una violencia organizada que estaba dando claro, síntomas de algo que estaba complicado en el país? claro. Ahí cuando recrudece el movimiento contestatario, Mm, léase Partido Comunista, estudiantes, gremios, etcétera, mm. en 1968, aplicando el artículo 31 de la Constitución, el presidente de la República aplica las medidas prontas de seguridad. Perfecto. Nos quedamos acá y ya retomamos Bárbaro. enseguida, ¿eh? Estamos conversando con el coronel Roberto Velasco sobre un momento histórico del Uruguay del cual casi nadie habla, ¿eh? Casi nadie habla. Escuchamos al periodista Álvaro Alfonso, al coronel Velasco, al coronel Alfredo Bravo, algún investigador más por ahí suelto que hay respecto a esto que es historia, ¿eh? Estamos hablando de la historia contemporánea de Uruguay y los antecedentes causales de un golpe de Estado, porque las cosas no vienen porque sí, ¿eh? No es porque se les ocurre hacer a algunos loquitos algo. Quédate ahí.